mucho gusto saludar al maestro Jonathan Sánchez Vargas del Instituto del Ilustre Colegio de Abogados de Puebla. Maestro Jonathan, buenas tardes, buenos días. Gracias, doctor. Buenos días, maestro. ¿Cómo está usted? Es un placer estar aquí con todos y con toda su audiencia. Pues es el trabajo de todos los días, es la comunicación y la participación de la persona que nos ve, la persona que nos escucha, y que desde luego pues la repetición es importantísima. Yo, si me permite, hay un dato muy interesante sobre este particular. La reforma constitucional en materia de justicia penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, implementa en nuestro sistema jurídico el proceso penal de corte acusatorio, adversarial y oral, con la intención de dejar atrás los vicios de juicios tardados y prácticas de corrupción e impunidad, pero sobre todo se basa en los principios de presunción de inocencia debido al proceso, independencia judicial, defensa técnica, protección a la víctima y respeto irrestricto a los derechos fundamentales, por mencionar los más importantes. Y yo creo que, bueno, siempre he sido crítico del nuevo sistema penal acusatorio. He sido crítico, muchos le han llamado, inclusive en algunos foros a nivel nacional, le han llamado a este nuevo sistema penal acusatorio como la puerta giratoria. La puerta giratoria, para que por aquí entren las personas acusadas de algún delito, y luego pues resulta que le echamos la culpa al juez, le echamos la culpa a la fiscalía. Qué gran culpa tiene la fiscalía por no integrar sus debidas carpetas de investigación. En el sistema tradicional hemos platicado también un poquito, y sobre él pues hemos dado algunos puntos de vista. No sé cuál sea su opinión, maestro Jonathan Sánchez Vargas. Sí, maestro, la gran opinión de esto, mire, es que no esté mal, porque ha habido muchas incongruencias, ¿no? Hay algunos diputados que han salido, creo que hasta los mismos gobernadores de varios estados, presidentes hasta municipales, en algún momento, y anteriormente pues hasta mencionaban que muchas veces fueron mencionados algunos presidentes de la República, que ellos también decían pues, que el sistema todavía no estaba adecuado, que no creíamos en ello. No está mal, realmente el sistema penal acusatorio es muy bueno en México, porque como usted lo dice, se da la presunción de inocencia. En el tradicional había una gran diferencia. En el tradicional tú eras culpable antes de que se demostrara lo contrario, ¿no? De lo que hemos hablado, ¿no? Pero el tradicional, en este momento la carga de la prueba en el tradicional lo tenía en sí la defensa, ¿no? Él tenía que demostrar que su cliente, podríamos decirlo así, que ese sujeto que en algún momento lo estaban culpando por un delito, pues él era inocente. Y bueno, toda la acusación la tenía. Ahora, en el sistema penal acusatorio, es la parte de tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero si lo vemos así, hay un gran esquema. ¿Cómo poder demostrar que una persona es culpable en algún momento si realmente el sistema de investigación en México deja mucho que desear? Sobre todo también la credibilidad. Si nos vamos a las estadísticas, las personas, los ciudadanos, no tienen esta parte
si le preguntamos a ellos, obviamente hacemos una entrevista, ellos te dirán, es que yo no creo en el sistema. Pero el sistema no es que esté mal, el que está mal es el operador del sistema. La mayoría de ellos falta mucha capacitación. No estoy diciendo que todos sean, que estén mal todos, no. Falta la capacitación. Vemos ahorita el caso de Ayotzinapa, que ahorita lo tienen y que salen en las diferentes entrevistas y empiezan a decir que fue versado el trabajo que hicieron, que ya están inculpando a otros, que realmente no encuentran un meollo del asunto. Entonces te das cuenta que todo esto es trabajo del investigador forense, pero en conjunto hay una parte que se llama la triada de la investigación. ¿Qué es la triada de la investigación? La triada de la investigación es Ministerio Público, Policía Investigador y Peritos. ¿Qué está pasando? Es que el Ministerio Público no ha querido tener esa facultad de, como el director de una orquesta. Yo me encargo de que cada pieza, o bueno, cada tonada se enfoque bien para que esto pueda ser una sinfonía. Y recordemos que aquí no fue una capacitación muy amplia para los del sistema penal acusatorio. Le digo porque en algún momento yo estuve, me capacitaron a mí, pero aparte pues estuve capacitando a alguien más cuando teníamos la Secretaría Técnica para la implementación del sistema acusatorio. Pero cuando tú llegabas y les preguntabas, no había conocimiento de nadie, y había ministerios públicos que teníamos años y años y que se quedaron con ese enfoque de lo anterior. Teníamos peritos que también se quedaron con ese enfoque de lo anterior. Y hay jueces, perdón que lo diga, pero hay jueces que todavía no toman en cuenta las ciencias forenses. Ese es el gran problema que tenemos. Cuando nosotros investigamos un delito, un crimen, no nos hemos allegado a las ciencias forenses. Seguimos creyendo en una etapa, no sé si te acuerdas, que había una etapa que era lo clásico, en el que mencionaban que el delito era lo que íbamos a juzgar, ¿no? Y después llegan los positivistas, y bueno, la tercera escuela y otras escuelas más del derecho penal, que desmienten completamente en este aspecto y te dicen, oye, es que tenemos que hablar de otras ciencias auxiliares al derecho para que nos ayuden a nosotros. No es lo mismo un sujeto que tengamos que esté por el mismo delito, cierto, por homicidio, pero a lo mejor su personalidad es completamente diferente a... Ahorita tenemos un caso en el DF de un violador serial, pero no lo han encontrado, tiene alrededor casi de, ahorita por la que estoy viendo las investigaciones, tiene alrededor de casi 15 años que sigue operando en el DF y que ha violado hasta alrededor de 20 mujeres y que nadie tiene conocimiento de él y que lo han dejado a expensas. Y eso es lo malo que tenemos, que nuestro sistema no se está comprando las nuevas tecnologías, que nuestro sistema no está capacitando a sus peritos y sobre todo que al final de cuentas no está haciendo la función de lo que nos dice nuestro Código de Procedimientos Penales. No hay una ética, una deontología profesional dentro de lo que hace el investigador forense, el abogado y las policías. Eso es lo que nos está fallando. Recordemos que al hubo esta reforma, el artículo 21 constitucional se reformó porque antes decían que los que tenían que investigar, que las policías que solamente se encargaban de investigar eran las policías del Ministerio Público, en este caso eran los policías judiciales, que lo tenían, o los policías ministeriales. Ahora con este aspecto podemos hablar que existe la parte de que todas las policías pueden allegarse de información, de investigación, y es la parte en la que no estamos todavía como que adentrados. Cuando llegan y detienen un sujeto en flagrancia, el informe policial homologado está mal llenado. ¿Qué pasa con eso? O es lo que usted nos dijo hace ratito. El juez pues dice, oye, no se llevó el debido proceso. En donde yo veo, yo no hice el debido proceso, yo no veo el debido proceso. Obviamente el juez, partiendo en esta parte de que él es un jurista, él es un conocedor de los axiomas del derecho, entonces pues obviamente le va a mencionar en algún momento al MP que este sujeto no puede ser detenido porque no se llevó el debido proceso y porque también está establecido en nuestra Constitución y porque también está establecido en nuestro Código de Procedimientos Penales. Eso es lo que pasa hasta esas fechas, maestro. Le puedo decir que en algún momento pues nosotros también como ciudadanos no denunciamos, le tenemos miedo y pavor a la denuncia y sobre todo pues también cuando se hace la denuncia, la falta de empatía de los operadores del sistema.
porque muchas personas van a denunciar, pero ¿qué creen? La falta de empatía, la víctima ya no quiere denunciar y sobre todo dice, no, pues me voy a tardar muchas horas, mejor que se quede así, en lo que me voy a tardar muchas horas, pues mejor que se quede así. Y lo que nos falta mucho, yo siempre se los he dicho en todas las conferencias que he dado, en cuanto me preguntan investigación forense, nos falta un registro nacional, que ahorita ya tenemos el registro nacional de detenciones, es buenísimo esa parte. Muchos pensarán que nos están vulnerando nuestros derechos, pero no, porque tenemos una expectativa de sus primeras conductas antisociales como tal, no transgrediendo a delitos, les estoy hablando de antisociales, pero desde ahí ya empezamos a conocer esos sujetos, y no es que los etiquetemos, sino es que tengamos información para después allegarnos en esa carpeta de investigación quién este tipo de personas tenemos para poder realmente tener sospechosos y poder aplicar de una forma adecuada la investigación forense en cuanto a lo que nos dice nuestro Código de Procedimientos Penales y cómo están las fases del código, cómo están las fases de nuestro sistema penal ahorita, que tenemos la fase inicial, la fase de investigación y la fase de juicio, que son importantísimas, pero si en ese meollo del asunto la parte de investigación no se lleva a cabo, ni la inicial se hizo de forma adecuada, lo que va a pasar dentro de nosotros es que este sistema va a ser incrédulo de la sociedad, y la sociedad misma pues no va a querer denunciar, y al no querer denunciar vamos a seguir pasando por lo mismo. Ahorita no hay credibilidad en lo que tenemos con el caso de Ayotzinapa. Imagínense qué cree que va a pasar con otros casos. Ahorita que tenemos en Puebla tantas chicas que han desaparecido, tantos feminicidios que tenemos en Puebla. Entonces, nadie los ha investigado, todos le echan la culpa al novio, al exmarido, pero realmente no hay una investigación clara y sobre todo prevención del delito. Eso también es algo que nos está importando a nosotros. Hay un detalle que me llama la atención, que es la implementación de lo que dije del nuevo sistema de justicia penal, de corte acusatorio, adversarial y oral. No puede ser posible si no tomamos en cuenta las ciencias forenses. Usted va a hablar y nos está hablando de un tema muy interesante, pero habla de la investigación forense en el sistema acusatorio adversarial. Y aquí yo anoté un detalle. No puede ser posible si no tomamos en cuenta a las ciencias forenses, no como auxiliares del proceso señalado, sino como ciencias y disciplinas complementarias para arribar al conocimiento de la verdad en una secuencia lógica que sea histórica, material y real. Así es que aquí indiscutiblemente, y eso está muy claro, usted que litiga penal y otras materias obviamente, pero aquí en realidad no estamos tomando en cuenta a las ciencias forenses. ¿Cuál es su opinión? Nuestro sistema, le digo que está basado más en lo clásico, se basa más al delito, o sea, ellos dan una explicación del delito, piensan que conteniendo al sujeto, ya nosotros estamos acabando realmente con las otras conductas de orden antisocial o delictivas que tengamos, pero sobre todo en el lugar de intervención. En el lugar de intervención es el gran trabajo que tendríamos que hacer, tanto el Ministerio Público, la Policía Investigadora, los peritos. Yo anteriormente, si usted le preguntaba a un perito, oye, vas a la escena, vas al lugar de intervención, ¿qué haces? Y la mayoría de ellos te van a contestar, es mi cadena de custodia. Y hago mi cadena de custodia de forma adecuada y entrego mi informe que me está pidiendo el Ministerio Público. Perfecto. ¿En qué momento tú, perito, participas en la teoría del caso? Porque sí es cierto que la teoría del caso entra en la orden fáctica, pero también puede entrar en una orden científica porque los indicios no mienten, maestro. Puedes mentir me pueden dar una entrevista, yo puedo decir,
te acusan de algo, es que yo no lo hice, yo no la maté, no hay pruebas. Yo digo, sigo diciendo que no, que yo no lo hice. Pero los indicios, si tú acumulas en ese lugar de intervención, tú llegas, haces un buen levantamiento de huellas dactilares, un buen levantamiento de huellas palmares, un buen levantamiento de huellas de calzado. Entonces, después lo confrontas con los supuestos sospechosos, ya tienes por lo menos a quién preguntarías en esa entrevista que tú le vas a hacer. Oye, ¿y por qué estabas ahí? Dime un modo, lugar y tiempo. ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Por qué están tus huellas ahí? Indícame. Y él, en esa trama, él tendrá que empezar, el sujeto que es sospechoso, empezará a decir ciertas cosas que serán de ayuda para la investigación. Por eso es importante las ciencias forenses. Creerlas que no también son, porque estas ciencias forenses son ciencias auxiliares al derecho penal. Como tal, al final de cuentas, lo que van a hacer es que si yo hago un buen trabajo, el Ministerio Público, la Policía Investigadora y el perito, en algún momento van a hilar y lo que van a tener son pruebas, datos de prueba, que al final de cuentas, si tú quieres comprobarle algo al sujeto, tú tienes estos medios para en algún momento acreditarle el delito y no quitar esta parte de la presunción de inocencia. En este momento, el que tiene la carga de la prueba es el Ministerio Público. Él es el que tiene que demostrar si él es culpable o no es culpable, ¿no? Pero el que va a dar una sentencia es el juez. Yo con mis medios, mis datos de prueba voy a mencionarlos en un juicio oral, si es que llega a un juicio oral, o si me voy a un juicio abreviado, porque sería importante hablar también de los juicios abreviados. Si yo ya sé que hicieron un buen trabajo los de las fiscalías, nosotros como abogados lo único que tendríamos que hacer es decir, a ver, me voy a un juicio abreviado y con esta parte soluciono el aspecto de que si seas culpable, que pagues, pero a lo mejor tu pena no va a ser tan amplia como lo mencionamos. Y eso también es un trabajo del Ministerio Público, la parte de siempre tener este conocimiento como tal, en cuanto a realizar de forma adecuada y pedir bien las periciales que él necesita. Porque es muy importante, maestro, la teoría del caso. La teoría del caso, alguna vez en una conferencia me preguntaron, oye, ¿y cuándo empezamos la teoría del caso? Hasta que tengamos, no, si yo estoy trabajando de forma, vamos a hacer, yo soy Ministerio Público, pues mi teoría del caso empieza desde el momento en que yo tengo conocimiento de ese caso y me empiezo a llegar de toda la información. Ahí empiezo a crear una teoría del caso. Pero si yo estoy de forma de defensa, mi teoría del caso es de que tengo un momento, desde que yo tengo conocimiento de la carpeta de investigación y todo lo que se está haciendo en esa investigación. Si no tenemos una teoría del caso, va a seguir pasando lo mismo. Hay muchos sujetos que han salido que sí son culpables. Y hay una idea muy, muy relevante. Anteriormente Perry, él mencionaba que no nos fijáramos en el delito, que nos fijáramos en la personalidad. Pero si se fija también hay jurisprudencia que te dice perfectamente que no tenemos que fijarnos en la personalidad del sujeto. Entonces te dan un jaque mate porque tú no puedes utilizar a las ciencias forenses que pueden ser aplicables al estudio de la personalidad como tal. Pero si lo hacemos en un conjunto con ciencias, con datos de prueba, con evidencia física, mediante también la parte del estudio de tu personalidad, todo esto te daría para mucho, para realizar muy buenas aportaciones dentro de los juicios orales. No sé, uno de los primeros estados que tenemos fue Chihuahua, Nuevo León y creo que Morelos, fueron los primeritos que empezaron a implementar el sistema de justicia, el sistema acusatorio, ¿no? Como parte de la oralidad que tenemos. Cada uno de ellos, más en Chihuahua, ellos hicieron una unidad de análisis del comportamiento criminal. ¿Qué hicieron? Sacaron a muchos peritos, hicieron esa unidad y buscaron psicólogos, abogados, criminólogos, criminalistas. Si tenían caso, mandaban a la unidad de análisis del comportamiento criminal. ¿Y qué pasaba? Bueno, ellos mencionaban, hacían un enfoque interdisciplinario y multidisciplinario de ciencia y al final de cuentas segregaban todos sus informes para que en algún momento el Ministerio Público, los fiscales, tuvieran conocimiento de todo esto y así pudieran quitar o descartar sospechosos que tenían en ciertos casos de mujeres
que estaban apareciendo muertos, y de casos de homicidio, y de secuestro, porque eso es muy importante. Tenemos que, si tenemos estos delitos de alto impacto, es importante que se trabaje en esta área, y las ciencias forenses son elementales, ¿no?, para poder trabajar esta idea en el que nosotros, que más la ciudadanía tenga esa seguridad de que un servidor público dentro del sistema de justicia penal está haciendo su mejor trabajo y son personas honestas. Porque si usted le hace una encuesta, bueno, usted que está más cerca de todos estos medios, la encuesta es muy baja de las personas que no creen en el sistema de justicia penal en México. Pero hay algo muy importante, maestro Jonathan Sánchez Vargas. Decía, bueno, más bien nos llamó Manuel Rojas Hernández. Dice: un saludo al maestro Jonathan Sánchez, pero que no se le olvide al maestro que en el asunto relacionado con la integración de las carpetas de investigación es donde hay una falla garrafal, y que no puedes obligar a un juez a que, si va la carpeta de investigación va hecha con las patas, pues no puedes obligar a un juez a que tenga detenido a una persona. Es punto de vista de nuestro radio escucho y que nos ve. No, y es respetable. Es que yo en la parte que estamos mencionando, yo no le estoy diciendo tanto al juez. Fíjense, yo fui a dar le voy a plantear un caso muy relevante. Una vez me tocó dar clase de doctorado en la Universidad Tolteca. Iba y tenía yo puros jueces y alumnos. Pero como es el sistema penal y su maestría está acumulada con ciencias forenses, pues me tocó ir a dar una parte de ciencias forenses. Un juez agarra y me dice: yo sí implementé las ciencias forenses. Y le pregunté cómo lo implementó, y el juez me dijo: tuve un caso de que detuvieron a 2 sujetos en un carro y traían obviamente un robo de autopartes, unas llantas que se habían robado. Hicimos el relato de todo lo que habían contado una parte y la otra parte. Entonces, dentro de los relatos que contaban, decían que uno era el vecino, pero que el otro vecino llegó y le dijo: oye, ¿qué crees? Mi carro se descompuso. Oye, por favor, ¿me podrías dar un raya, que te estoy viendo que vas a salir, y me ayudas a llevarme estos neumáticos, porque me los encargaron, porque voy a venderlos? Y el vecino le dijo: sí, claro, con mucho gusto, yo te ayudo. Cargaron los neumáticos en lo que sería en el carro, y posteriormente pues hacen un retén y los detienen, ¿no? Entonces, al ser esto, el abogado defensor de este sujeto, y bueno, de los dos, porque había 2 abogados defensores, uno le dice: oiga, ya hicimos ya vamos a dar nuestra declaración, miren, estamos agregando de pruebas, esto y lo otro. Dice: necesito que usted se llegue a una prueba que sería la parte del criminólogo y del psicólogo, ¿no? Y le dice al juez: pues es que los detuvieron con, obviamente, los sujetos, sí, pero es que mi cliente no fue, ¿no? Entonces necesito que aportar estas pruebas. Y bueno, dice: a ver, pues apórtenlas, ¿no? Entonces hicieron la parte del criminólogo y el psicólogo, le demostraron que el sujeto realmente no tenía antecedentes penales, le demostraron que el sujeto pues, era un sujeto que sí se dedicaba a trabajar, que era un sujeto honesto, que realmente no tenía factores de riesgo, que tenía más factores de protección, y ese juez mismo que pues estábamos dándole clase, dijo: yo opté por liberarlo, ¿no? Y al otro sujeto le hicimos el interrogatorio y también aporté las mismas pruebas forenses, y obvio resultó que no, que el sujeto sí tenía antecedentes penales, el sujeto ya había realizado otras conductas, bla, bla, bla. Y entonces a ese sí lo dejamos, ¿no? Por el delito. Entonces, pero posteriormente me llamaron los de ahí del sistema, y me dijeron que yo no podía hacer eso. Que si los dos estábamos juzgando, si se estaban juzgando por el mismo delito esas 2 personas, pues también le tenía que dar el derecho al otro, igual.
Y la mayoría de abogados diríamos, sí, tendría que ser. Pero lo malo es que no aplicamos de forma correcta las ciencias forenses. Fue muy bueno que este juez, o sea, yo este caso yo no lo conocía hasta que fui a clase con él, y él dijo, no, yo sí la apliqué. Y me llegó una sanción por parte del sistema, porque me dijeron que yo no podía hacer eso. Y él mencionaba mucho los axiomas del derecho. Lo mismo que tenemos en la parte de la escucha, ¿no? Que nos dice, es que el juez no tiene la culpa. No estoy diciendo que sea el juez. Pero fíjese, en las clases que les dan a todos cuando tenemos esta parte de los peritajes, de la parte del sistema penal, te dice que el juez es el perito de peritos. ¿Sí? Entonces estamos hablando que el juez tiene que tener conocimiento de ciencias forenses. Y si el juez tiene conocimiento de ciencias forenses, si el ministerio tiene conocimiento de ciencias forenses, cuando estén en una audiencia de control de detención, cuando estén en una audiencia intermedia y cuando estén en la audiencia de juicio oral, imagínense ese juez que se va a llegar de toda esta información y que la presentación de las teorías de los casos pueden ser buenas, ellos van a tener esta parte de conocimiento. Y en algún momento ellos podrían dar una opinión más veraz en cuanto a la conducta del sujeto, aunque estamos hablando de que el derecho es completamente diferente a las ciencias forenses, pero se tendrían como que acoplar para que en algún momento este sistema funcionara. ¿Cómo funcionan los americanos? Ellos tienen un jurado, son personas de forma coloquial. Aquí nuestro mismo jurado es el juez. Entonces, por lo tal, el juez tendría que ser como que el experto en todas estas áreas. Y sobre todo los ministerios públicos tendrían que llevar a cabo cada una de estas formas adecuadas de ayudarse con las ciencias forenses. Si no hay evidencia, si no hay evidencia, no hay prueba contra el sujeto va a salir. Y obvio que en algún momento la gente se va a estar quejando del sistema, pero no es culpa del sistema, es culpa de los operadores del sistema. Porque el sistema está bien hecho. El problema son los operadores del sistema, ¿no? Y eso es bueno, es mi opinión más. Manuel Lezama Ramírez dice que es un gran abogado, maestro Jonathan Sánchez Vargas, que le he escuchado en algunos foros, pero le quiero hacer un comentario. Claro. Dice, cuando se va a los juicios orales, él fue testigo de cómo el juez con rostro le dijo al agente del Ministerio Público que a qué iba, que qué tenía o qué pruebas iba a presentar. Y entonces no supo qué contestar en el juicio oral, no supo qué contestar el agente del Ministerio Público. Y lo tuvieron que cambiar. Tuvieron que cambiar al agente del Ministerio Público. Le dijeron, vayas a estudiar, porque eso no es, ¿a qué viene usted? Entonces, tuvieron que cambiar al agente del Ministerio Público porque no sabía ni a lo que iba. Y fíjese que eso también me ha tocado a mí, me ha tocado a mí en 2 ocasiones en los famosos juicios orales. Yo creo que hay un error, no están preparados, de veras, con todo el respeto, para la fiscalía o para Higuera, para Jaime Huerta o los que estén, pero por favor, pues cuando menos oriéntenlos, díganles algo, pónganse a estudiar, estudien la carpeta, o sea, ¿a qué van? Exacto.
ahí fíjese que no digo que todos sean malos, o sea, ni tampoco que, o sea, es que no hay una entre malos y buenos. Yo siempre he dicho, maestro, que es una falta de capacitación, primero por mí, ¿no? O sea, yo digo, yo soy experto en esta área y bueno, yo no me capacité, pero sigo diciendo que soy experto. Es incongruencia mía, en primera. Y la otra es que si yo no sé del caso, si yo realmente no soy bueno, la parte buena de un ser humano sería aceptar que yo no puedo llevar ese caso. Porque entonces ponemos este tipo de cosas, lo que usted dijo del juez. Pero qué bueno que el juez lo hace ver así, ¿eh? De verdad, eso es padrísimo. Que un juez mismo te regañe en audiencia y te diga, ponte, o sea, no te digo una grosería ni nada. Yo, en pocas palabras, te dijo, no es que no sirvieras, es que te dijo, ponte a estudiar porque, bueno, ¿a qué veniste? ¿Es facultad del juez? Sí, maestro. El juez, si él ve en algún momento que no se está llevando una debida defensa, o por lo menos también el Ministerio Público no está llevando una adecuada presentación de lo que sería su caso, de darle realmente una representación de lo que estamos hablando del pueblo hacia el juez que va a juzgar una conducta de orden delictiva, sí lo puede hacer, sí es facultad del juez. Y de hecho a mí también me han tocado muchos casos, crean que no, a mí también me han tocado muchos casos en el cual en la otra participación que tengo también como perito, a mí también me ha llamado la atención, porque yo, sin querer, a veces se te pega esa idea de tratar de hacer las pruebas del caso, y a mí una vez en una audiencia, el mismo juez me dijo, perito, usted parece la defensa no está haciendo nada, lo dijo en la audiencia, ¿no? Y yo me quedé a 6 porque entonces quedamos en esta parte de que entonces donde yo estaba donde yo ya habíamos quedado en una teoría del caso, el abogado se le olvidó la teoría del caso, maestro. ¿Y qué cree? Pues al final de cuentas, pues yo me estaba tratando de defender solo, ¿no? Pues ya como yo me sabía, estaba yo de los dos bandos, porque pues también soy abogado, también soy licenciado en criminología y criminalística, entonces pues a mí me contrataron ahora como perito, entonces ahora ¿qué hago? Pues entonces contrapongo esa parte, pero ahí el mismo juez también a mí me llamó la atención, O sea, me estaba diciendo que yo no me defendiera, que me defendía, que trataba de defender que era el abogado, ¿no? Pero pues el abogado no hizo nada. Pues el abogado no trató de ver. Un buen abogado hace ver buenos a sus peritos. Eso que le quede claro, ¿no? Un buen abogado, un buen ministerio público va a hacer ver bien a sus peritos. Y no estoy diciendo, aquí hay una parte cuando nos capacitaron a nosotros que vinieron la Universidad de San Diego en la UAP, nos capacitaron a nosotros para el nuevo sistema penal. Los americanos mismos dijeron, a ver, ¿dónde está su ética de ustedes, mexicanos? ¿No? Y le mencionaron a muchos abogados. Y entonces la ética del americano sí es que ellos sí siguen preparando. Y nosotros le preguntábamos, salieron algunas preguntas ahí, los americanos decían, es que se debe llevar una deontología, o sea, una ética profesional en lo que estás haciendo como defensor o como fiscal. Te lo decían. O sea, ahí es muy importante este punto que tengamos. Si nosotros no ponemos este parteaguas entre un defensor y un fiscal, la que hay completamente cosas diferentes entre uno y otro, la parte de los peritajes también cómo se pueden hacer, y la parte de la investigación con los policías investigadores, nuestro sistema, perdón que se lo diga maestro, no va a funcionar y van a pasar años. Por eso usted ve que hay muchos abogados que ganan los casos, porque pues se prepararon, se fueron a hacer su maestría, fueron a hacer un curso, fueron a hacer esto, lo otro, y ellos están ganando los casos, se los están ganando la fiscalía. Cuando los que deberían de ganarlo y los que tienen mayor oportunidad de ganar estos casos, ¿quién sería? La fiscalía, porque ellos pueden pedir al perito que ellos quieran, pueden pedir auxiliarse de los peritos que ellos quieran, tienen la mayor facultad de tener conocimientos forenses, pero ¿qué creen? No los aplican, no tienen esta parte importante de poder aplicarlo, y ahí es donde están ganando los abogados defensores. Y es donde pues nuevamente se ve mal, ¿no? Y hasta el abogado defensor ganaría, maestro, porque yo le he dicho, si yo veo una carpeta de investigación, ahorita estamos llevando por llevar un caso de un feminicidio, ¿no?
Pero en este caso de feminicidio, la idea es decir, oye, está bien integrada la carpeta de investigación, oye, se llevaron. Pero aparte de esto entra mucho la parte de la moralidad, a ver qué hacemos, ¿no? Entonces ahí primero es estudiarlo y después dar una opinión. Pero también si está bien integrado el caso, ¿qué cree que va a pasar? Pues yo mejor me voy a un juicio abreviado. Sería como que lo cordial, irme a un juicio abreviado, hablarlo con mi cliente respectivamente, en lugar de hacer perder tanto tiempo a la fiscalía en actos de investigación, en tiempos, bla, bla, y mejor irme a un juicio abreviado y tratar de verlo de un enfoque completamente diferente, porque también queda mucho en el trabajo del defensor, ¿no? Si ambos, si la fiscalía y el defensor tienen la misma capacitación, pues yo creo que estaríamos ahora sí ante lo que se llama adversarianas, ¿no? Se estarían dando como que ahora sí un buen agarrón entre uno y otro, pero tendríamos a los sujetos. Ahora están en completamente diferentes, porque a lo mejor el abogado está más capacitado, el defensor está más capacitado que los que tenemos, ¿no? Y bueno, yo le digo porque en capacitación los cursos que nos daban, de verdad sí no, dejaba mucho que desear, ¿no? Cuando estábamos en fiscal. Manuel Hernández Tapia, Sí, bueno. Abogado, dice que lo conoce a usted, maestro Jonathan Sánchez Vargas, que un abrazo, pero que no se le olvide a usted la cadena de custodia. No, ya platicó al principio de esta platiquita, ¿eh? Y de veras, en la cadena de custodia, con todo respeto, y aparte de lo que de aquí comenta, no la toman en cuenta, la contaminan, hay una serie de fallas, no toman en cuenta los protocolos de protección, y de verdad, maestro Jonathan, en la cadena de custodia no protegen bien el lugar del crimen o el lugar del hecho delictuoso, porque debe seguir una serie de pasos y claro, una serie de protocolos. Sí, la idea de esto, conforme el tiempo, siempre ha estado la cadena de custodia. Teníamos el acuerdo 002, el acuerdo 007 y el acuerdo 009, que hasta la fecha es el que se sigue implementando. Tenemos protocolos, el protocolo de policía con capacidades para procesar la escena, el protocolo de cadena de custodia, la parte del informe policial homologado cuando tienes, obviamente, estás en presencia de un delito, cuando estás ante una falta administrativa como tal, se tienen que llenar cada uno de ellos. Y dentro de esto la cadena de custodia tiene diferentes fases, maestro. Lo primero que teníamos que hacer es la fase de protección del lugar de los hechos. ¿Eso a quién le toca? Le toca perfectamente al policía municipal, al policía estatal, a la Guardia Nacional, en algún momento, ahorita ya no tenemos a la Policía Federal, pero anteriormente le tocaba a la Policía Federal. En ese momento, cuando hacen eso, lo que tienen es que tienen que haber acordonamientos. Cuando damos clase en esta parte de criminalística, siempre les he dicho a mis alumnos o a los que tengo ahí, de hecho, a ver, ¿qué tipo de acordonamiento tenemos? Y la mayoría dicen, pues es que yo nada más he visto el amarillo. Y si le preguntan a todos los ciudadanos, nada más han visto el amarillo. Y también en CSI lo ponen en amarillo. Pero para eso están los protocolos. Si te aprendes los protocolos, existen 3 acordonamientos. Uno que puede ser azul o verde, ¿vale? Dependiendo, porque ahí en esa delimitación se supone que tienen que quedarse ustedes, los periodistas, ¿no? Y evitar esta parte en la que nosotros podemos tenerlo en la idea, ¿no? En ponerla a trabajar ahí. Y la otra es que tendríamos que sería el amarillo, en el cual nosotros podemos empezar a trabajar otra forma como tal. El amarillo es donde se trabaja el Ministerio Público, donde el amarillo es donde van a estar todo servidor público, y que en algún momento nosotros ahí se puede perfectar a realizar ciertas cosas. Y el rojo
es donde usted tiene los indicios asociativos, esos indicios asociativos relacionados al caso. Esos, si usted lo ve, yo le preguntaría ahora a usted, maestro, ¿usted en algún caso ha visto estos acordonamientos bien explicados, bien realizados? La verdad no. La verdad no. Es una falla. Es una garrafal. Garrafal. En serio. Me decía ahora el nuevo titular de peritos de la fiscalía, me decía, es que el primero que te afecta en la cadena de custodia, el primero que te afecta es el camillero, el paramédico, el que dice que va a ver si todavía hay signos de vida de una persona que está tirada en tal o cual lugar de la escena del crimen. El primero que te contamina. Y luego viene el policía tentón, que levanta el vaso, que levanta la botella, que levanta pues algún objeto punzocortante, o que levanta un casquillo y lo toca varias veces, o que toma mil y mil cosas. La contaminación de un hecho delictuoso, no sé si usted concuerde conmigo, si no me corrige la plana, maestro, por favor, me la corrige. Pero ahí, cuando se contamina un hecho o un lugar donde se cometió un hecho delictuoso, se pierden muchas cosas valiosas para poder esclarecer una acción al margen de la ley. Sí, y a veces no. Fíjese, hay casos en que nos hemos topado que la cadena de custodia en sí, ¿qué es? La cadena de custodia es que ese indicio que yo tengo provenga del lugar donde se realizó esos hechos, ya sea un lugar de hallazgo o un lugar de los hechos. Entonces, si ese indicio proviene de ahí, entonces esa cadena de custodia, obvio, es que, ¿a qué me implica? Que si yo tengo sangre seca, sangre fresca, a lo mejor yo tengo que en algún momento trabajarla o llevarla en un embalaje de forma diferente. Si yo tengo sangre seca, a lo mejor hago un raspado, lo pongo en un tubo de ensayo y lo etiqueto, le pongo el nombre del perito, hora en la que se hizo la intervención y bueno, la trazabilidad, a qué laboratorio lo voy a llevar. Eso es la cadena de custodia y de ahí la trazabilidad es que llega al laboratorio y que llega a la bodega de indicios. ¿No? Muchos de ellos estipulan que la cadena de custodia. La cadena de custodia empieza desde el momento en que nosotros también tenemos conocimiento de un delito. Pero entonces la gran pregunta que nace ahorita, es decir, entonces porque el camillero ya desordenó todo, entonces porque entonces el policía ya desordenó todo, ya no tengo nada que investigar. No, porque al final de cuentas por eso tengo mi cadena de custodia, porque entonces hay bien apartados en los que se van a estar, en los que usted va a llegar como perito, y si tiene un coordinador de peritos, el coordinador de peritos le tiene que decir a sus peritos, a ver peritos, ¿y quién fue el primero que llegó al lugar de los hechos? Pregúntale al policía. Bueno, a ver policía, usted congruentemente dígame usted qué hizo, porque yo me estoy dando cuenta que estuvo alterada la escena. Es que miren, moví esto, tal, ¿por qué? Por eso, ¿no? Se explica ahí perfectamente, usted lo escribe, lo redacta. El gran problema es que nadie quiere decir que movió algo, maestro. Entonces, cuando usted se topa, cuando llega usted como perito ahí, ¿qué pasa? Pues usted completamente lo ve en desorden todo y usted dice no. Pero hasta eso mismo te da una expectativa, una hipótesis, maestro, de cómo ocurrieron las cosas. Entonces te das cuenta que es una escena alterada.
te das cuenta que a lo mejor en esa escena pudo haber conciencia forense, hablando de sujetos que ya tengan un modus operandi especializado. Pero para esto, de lo que yo le estoy hablando es porque yo soy investigador forense. Pero si imagínense las primeras veces que llega a un ministerio público, un perito, y no hablan de conciencia forense, no hablan de actos subversivos a la conducta. Yo nunca soy observador, yo nada más llego, me pongo mi traje Tiger y me veo bien bonito con mi gorrita y aquí que dice criminalística, que me tomen mis fotos de afuera, no hice el acordonamiento en algún momento y nada más como acá hago especulaciones, pues es que lo forense no es eso, maestro. Lo forense es decir, a ver, creo teorías del caso relacionadas con hipótesis que están versadas en los indicios que yo estoy viendo, en la evidencia física, para proporcionarlas al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que tener conocimiento de ciencias forenses, pero el gran problema es que no se allegan, no son un equipo, para que me pueda entender. Los policías investigadores jalan de su lado, los peritos jalan de su lado y el MP jala de su lado cuando tendrían que estar coordinados. Esto es como un equipo, maestro. Si las defensas no funcionan y el portero tampoco, te van a meter gol. Si los medios tampoco y si los delanteros no funcionan, tú no vas a meter gol. Eso es lo que tendría que tener la estructura de las fiscalías. La mayoría de las fiscalías no tienen esta estructura. Ese es el gran problema y también gozamos de esa falta de conocimiento de los protocolos. Tenemos protocolos, ahorita que tenemos lo de homicidios o femicidios de mujeres. Tenemos el protocolo relacionado con feminicidios en el estado de Puebla. Hay otro protocolo que se llama homicidios simples, como tal. Existe el protocolo, ya he dicho, de cadena de custodia. Es que estamos llenos de protocolos. El gran problema es que, ¿qué creen? No los aplicamos. Los sujetos que están ahí no los aplican. Y ahí es donde nosotros no generamos esta parte de investigación y donde la sociedad no cree ya en el sistema penal. ¿Por qué? Por la falta de empatía, por no casarte con un caso, maestro. En otros países lo que hacen es, el fiscal conoce de ese caso y ese caso lo deja hasta que él termina. Pero ¿qué pasa? Tampoco nos hacen falta ministerios públicos, nos hacen falta peritos y nos hacen falta policías investigadores con esa ética profesional que digan, yo me caso con este caso y hasta que no lo resuelvamos nos quedamos. Así es lo que sucede. Aquí no es, aquí no se hacen eso. Como son tantos casos, no se puede resolverlos. Y ese es el gran problema. Jorge Alfonso Hernández dice, tiene toda la razón, la cadena de custodia nadie la pela, nadie la toma en cuenta, nada más llevarla por llevarla. Por otra parte, Ángel Romero Tejeda dice, yo conozco al maestro Jonathan Sánchez Vargas, felicidades, buena plática, interesante y sobre todo por amplio conocimiento que tiene, pero sí hay que poner un punto, más bien el dedo en la llaga. Mientras no se integre adecuadamente una carpeta de investigación, no le das armas al juez para que tenga detenida a una persona y la tiene que dejar en libertad. Y dice más acá adelante, dice, no se acuerdan de lo que dijo el gobernador, que había 2 jueces mujeres que habían dejado en libertad a presuntas responsables de hechos delictuosos, pero no es culpa de los jueces, es que van mal integradas las carpetas de investigación. Su opinión, maestro Jonathan. Mi opinión es que si tienen toda la están diciendo toda la verdad, los radioescuchas están diciendo toda la verdad, porque
es muy importante tener esa parte de profesionalismo, maestro. Nos falta esa parte de profesionalismo. Casarme con el área en el que yo soy profesional. Y el hecho de que yo no le integre bien una carpeta de investigación, con cadenas de custodia, con datos de prueba, medios de prueba, dados al juez de control en este caso, porque el primero que vamos a tener es al juez de control. Y el juez de control es el que dice, sabes que pues, no tengo ninguna prueba en contra ti, porque él está respetando el principio de inocencia. O sea, tampoco la ciudadanía no se case con... La culpa es del juez, y mucho, se me escucha decirlo así, pero hasta gobernadores han dicho, y le han echado la culpa al juez, ¿no? Pero a ver, ¿por qué no checas, a ver tú, gobernador, por qué no pones realmente a gente que realmente te pueda funcionar tu fiscalía, ¿no? Para que te integren bien las carpetas de investigación y tú cuando tengas, se lo des al Poder Judicial y lo tenga el juez de control, él ya no pueda decidir y le das evidencia, le das medios físicos, le das todo lo que tú quieras para que el juez no pueda en algún momento que salga este sujeto. Muchos me preguntan, ay, es que cuántas veces un sujeto ha robado. Sí, pero recordemos que hasta ahí lo tienen. Los robos, mientras no se lleva un robo con violencia, no estamos hablando de un delito que puede ser grave, ¿no? También te lo está permitiendo el sistema penal, pero ahí tendríamos que ver cómo el sistema penal hace un cambio a eso y por qué no los llega realmente a que ellos también lleven un tratamiento. Pues un tratamiento después de que tengan conocimiento de estas conductas. Lo único que hacen es los dejan salir y ya, pero no tienen conocimiento ni dónde viven, si se van a acercar otra mente a las víctimas, si ya las amenazaron. Eso no les importa al sistema, maestro. Y ahí es donde la gente ya no cree en el sistema. Entonces, no es la culpa del juez, que quede claro. El juez dice, a mí denme pruebas, yo me estoy dando cuenta que no las hay, pues yo lo libero porque estoy preservando la presunción de inocencia, como tal. Ahora, si ministerios públicos, policías investigadores y la parte de peritos se llegan a tener un buen orden, una buena triangulación, le apuesto y le aseguro que tendríamos carpetas de investigación bien integradas. Pero no le eche la culpa también a ellos, ¿eh? Si el policía, pues, lo que tiene el gran error que está pasando acá en México es que sus policías son preparatorianos. Y por más que le den un curso de 8 meses en las academias, no va a ser lo mismo que ustedes tengan un profesional, que ustedes tengan a un criminólogo, a un criminalista, a un abogado dentro de esos que son policías. Eso es lo que está fallando. Lo que está fallando y la que mayoría de los jueces están tomando en cuenta es parte de lo que hace la fiscalía dentro de su criada de investigación, pero también parte de lo que hace ¿quién? El policía municipal, el policía estatal y parte ahora que tenemos a la Guardia Nacional. Sus convocatorias están pidiendo pura preparatoria y sus capacitaciones son solamente de 6 meses a 8 meses para un sistema penal acusatorio que lo que busca es profesionalismo y sobre todo eficiencia y eficacia. Digo, no le echen la culpa tanto a todos ellos, vean que es un rollo mucho más amplio, policías, peritos, fiscales como tal, y el juez también que en algún momento tenga un poquito de esta parte de conocimiento o de inercia dentro de lo que serían la parte de las ciencias forenses. Bueno, esa es mi opinión. Jorge Romero Ortiz dice que ojalá no sea la última vez que invites al maestro Jonathan Sánchez Vargas. Dice claras las cosas y lo felicito, de verdad lo felicito. Y a la vez le hago un comentario. Creo que en un momento dado nos falta mucha preparación, porque si no tendríamos que volver al sistema tradicional. No, ya el sistema tradicional ya murió. No. Ya llevamos 12 años, ¿no? Ahora. Sí, fíjense que ahorita yo tengo un caso en Zacatlán de homicidio
pero lo están llevando, apenas lo detuvieron al señor, lo detuvieron, y lo van a llevar con el sistema tradicional, porque el homicidio ocurrió en ese tiempo, en el sistema tradicional, y ahorita lo están por llevar en el sistema tradicional. Obviamente a mí me beneficia, digo, yo no tengo ningún problema en trabajar el sistema tradicional, porque al final de cuentas es solamente entregar mis peritajes y todo lo que yo tengo que hacer dentro de lo que sería como en la parte de investigador, pero de investigador forense y abogado y en la parte de perito con mi equipo. Pero aquí la idea es decir, seguimos trabajando con ese sistema, no. Y yo lo que les puedo decir es que si algún día llegan a escuchar esto los gobernadores, que dejen de decir que tenemos que hacerle cambios, o sea, sí hay que hacerle cambios, pero un cambio de una forma forense, o sea, una forma en la que realmente se haga un instituto forense acá en Puebla, realmente ese es el cambio que deberían de hacer, que deberían de escuchar los gobernadores. En cada estado tendríamos que tener un instituto forense. Y ese instituto forense se tendría que encargar de capacitar a todos sus servicios. Y también en las policías. Que haga caso también los secretarios de seguridad pública, que si sus policías no están capacitados no van a quitar la corrupción y no van a poder funcionar con ese sistema, porque la mayoría de culpa son relacionados con el trabajo y el quehacer que se tiene en el lugar de intervención. Si no lo vemos así, este sistema no va a fallar y vamos a tener más casos de Ayotzinapa y vamos a tener más casos en el cual ustedes van a encontrar mujeres desaparecidas, mujeres muertas, muchos homicidios que se están sin resolver y van a ver cómo también porque la gente se va a hartar. Eso también es algo muy importante. Y va a tomar la de ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué es lo que está pasando? Pero ahorita lo que va a seguir pasando es mucho peor de lo que está ocurriendo ahorita. La pandemia es una parte, es un factor. Otro también es la falta de credibilidad en el sistema y la falta de capacidad, la falta de capacitación de los que operan este sistema, ¿no? Si no lo hacen, y no crean que es una parte de que lo veamos, véanlo por el futuro, o sea, el futuro. No, es muy feo que te des cuenta que a lo mejor después tú te puedes convertir en víctima de lo que tú a lo mejor trabajas como fiscal o como perito. El día que te ocurra esto y tú digas, ¿cómo lo resuelvo? Va a haber un gran problema, porque ahí sí van a menear cielo, mar y tierra. Pero como no son parte del sistema esas personas que tenemos como víctimas, no les hace caso. Y el gran problema es que empecemos a generar empatía en la sociedad. Si no lo generan así, de verdad que esto no va a suceder. Y sobre todo algo que le puedo decir más importante, la prevención. Claro. Hay que prevenir. Yo siempre estoy con esto. Tenemos un buen sistema, pero también prevenga. Es un buen sistema, prevenga. Y ya quítense de las convocatorias de las policías preparatorianas. Hagan sus convocatorias para licenciados, para gente que realmente tenga vocación, no por necesidad ser policía. Que hay muchos que yo he dicho, yo tengo muchos amigos policías y que realmente tienen una vocación muy buena, ¿no? Pero también denles buenas capacitaciones, porque si ellos también la van a pagar de su bolsillo con un salario de 7,000 pesos, 8,000, o lo máximo que pueden llegar son 12, pues imagínense, están arriesgando su vida y todo, tienen que capacitarse, tienen que mantener una familia. No creo que vamos a llegar así, ¿no? Eso es muy importante, perdón. Maestro Jonathan Sánchez Vargas, usted litiga particularmente. Sí, particularmente, fíjate lo que nosotros hacemos un montón, gracias a Dios hacemos un montón de cosas. Nos dedicamos más a la consultoría, a asesorar a los abogados que todavía en algún momento no manejan esto. Litigamos, pero litigamos esa parte de casos que realmente a nosotros nos gustan. O sea, yo tengo la idea de escoger casos que a mí me gustan. ¿Sí? Pero en este trabajo, el trabajo que hacemos más, se lo voy a decir realmente, sinceramente, es la de perito. Nosotros nos dedicamos a la parte de los peritajes en criminalística, perfiles criminales, victimología, dactiloscopía, documentoscopía, grafoscopía. Todo eso lo integramos dentro de la consultoría que nosotros tenemos y que estamos también con el maestro David Cervantes, ¿no? en nuestra consultoría. Él también es un excelente abogado y estamos trabajando. Y tengo otro equipo de peritos que están con nosotros. También la maestra Cintia Coronas, que también es un excelente criminalista, y algunos chicos que ahorita se van a empezar a acoplar con nosotros.
Y eso, y ahí, aquí también, trabajando en el colegio, ¿no? En el colegio de abogados de del Estado de Puebla, el ilustre colegio de abogados de Puebla, ¿no? Que es un excelente parteaguas porque pues el maestro Jorge ha trabajado muchísimo en pues acoplar a muchas personas, a muchos abogados para poder mejorar, ¿no? Mejorar la parte de este sistema, ¿no? O sea, el colegio también ha hecho muchísimo, está haciendo muchísimo por esta parte, ¿no? Entonces, gracias al que me invitaron también por parte del maestro, y bueno, gracias a usted que me invitó a esta charla, ¿no? Que la verdad me parece muy interesante. A eso nos dedicamos. ¿Dónde lo localizan? Tengo en una cuenta en Facebook que es igual maestro Jonathan Sánchez Vargas, ahí me pueden encontrar en Facebook, y tenemos una página que también es consultoría jurídica criminológica aplicada forense, y bueno, mi número de teléfono que es 244-104-0073. Ahí en esas mismo también les damos respuestas a todos. ¿Quiere repetirlo? ¿Quiere repetir su número? Sí, es 244-104-0073. Ok, ¿ya? Cualquier cosa que estemos ahí. Y en el colegio también estamos trabajando, digo, en el colegio, obviamente, algunas cositas que nos pide el maestro Jorge, que al final de cuentas pues estamos trabajando aquí en el colegio. También cualquier información en el colegio, en el ilustre colegio de abogados del Estado de Puebla. Nos siguió la Katy Ro, Choco Ortega, Checo Ortega, Azalia Martínez, Mónica López. Muchas gracias. Maestro, muchas gracias. Estaremos muy pendientes, que no sea la última, está interesante. El día que ustedes me inviten, cualquier tema que ustedes quieran conocer, estamos para servirles. Y de verdad es un honor, de verdad estar con usted y bueno, y con toda la gente. Espero que la mayoría de gente sí le ponga amor a México, que empecemos a cambiar esas conductas, que sí participemos en la parte de justicia y sobre todo que los que están impartiendo toda esta parte, jueces, ministerios públicos, abogados y peritos, participen, porque la ciudadanía de verdad tiene un hartazgo muy amplio, y sobre todo presidentes municipales, gobernadores, secretarios de seguridad pública, que se pongan a pensar ya realmente en los científicos, que realmente hagan el trabajo, ¿no? Y sobre todo que prevengan. La prevención es algo muy importante. Muchas gracias. Buen día. Muy buen día.